Bienvenido al programa de Peters de Grau y tenemos hoy un programa especial para hablar sobre precisamente las elecciones generales de Estados Unidos. Y con nosotros tenemos, como no, al mejor corresponsal que tenemos por ahí, a Geraldine, directamente desde Dallas, que nos va a informar de las últimas noticias, de las últimas horas que ocurre a escasas horas, a apenas 24 horas o menos, depende de cuándo veáis este vídeo, o más, depende también, de las elecciones generales. ¿Qué tal, Geraldine? ¿Qué tal? Hola David, gracias. Gracias por tenerme aquí contigo. Esto, pues estamos, sí, hay un ambiente muy expectante. Estamos a menos de 24 horas de que de que se cierren los resultados de votaciones en persona en los Estados Unidos y creo que estarás de acuerdo conmigo de que estas elecciones van a tener una gran cambio a cómo va a ser la próxima política durante los próximos 4 años, tanto política, economía, todo va a afectar tanto a Estados Unidos como a la política que va a correr a lo largo del mundo, ¿no? Hombre, está todo el mundo expectante, pero yo siempre, como siempre será, dice, va a cambiar todo para que todo siga igual, que es la pregunta eterna de esta política o esta falsa política que dice, vamos a regenerar, vamos a cambiar, pero ¿realmente va a cambiar algo si con estas elecciones? ¿O vamos a seguir con esta enorme crisis galopante? ¿Tú qué crees? Pues hay muchas perspectivas para mirar esto. Analicémoslo, por ejemplo, desde una perspectiva local y social. A nivel de Estados Unidos, a nivel del lugar donde ocurren las elecciones y a nivel de la sociedad, sí, esto va a cambiar mucho. No ha habido desde los últimos 40 años, yo he visto más o menos a 10 presidentes o 8 presidentes. He trabajado, quiero decir, he trabajado, he hecho mi carrera profesional mientras había como 10 presidentes, ¿no? Mm. En la estadía de los Estados Unidos y ninguno ha sido tan polarizante como ha sido Donald Trump. Lo peor es que Donald Trump esto ha sido polarizante quizás por las razones menos adecuadas. Ha sido una persona que permitió a gente confundir tocino con velocidad, trigo con paja. Por ejemplo, empezó a quejarse de que todos los medios de comunicación que lo criticasen eran medios de informaciones falsas. Esto es algo inconcebible porque muchos presidentes han tenido sus tira y aflojas con la prensa, pero ninguno los ha insultado así diciendo que son fake news, que son informaciones falsas, a la cara. Y esto no es decir, oh, qué guapo, qué chulo, qué valiente es el presidente. Se trata de que había un sesgo de confirmación por su parte. Los que le caían mal o lo criticaban o le ponían en duda lo que decía, él los ponía en la barrera de las noticias falsas. Y los que le bailaban el agua a él, los que se llevaban bien con él, que por lo general era la cadena Fox News, pues les daba entrevistas y se sentaba con él en en una, en una maniobra muy burda de parecer que tenía popularidad. Esto, a lo largo de estos 4 años que ha estado de presidente, ha estado continuamente haciendo extrañas eh, presentaciones, ha defendido cosas extrañas, se ha demostrado, ha dicho cosas muy peculiares que otros presidentes no han hecho. Entendamos una cosa, si hubiese hecho esas frases, si hubiese dicho lo que dice, ¿no? En el contexto de mejora social, por ejemplo, ¿no? Uno que dijese, bueno, no cuento con el Congreso, no cuento con el Senado, pero voy a dar una sanidad universal y agarrara y siguiese esa dirección, pues tendría no sé, tendría algo políticamente discutible. Quiero decir, la gente podría analizarlo desde el punto de vista social, económico, político, etcétera. Pero la mayor parte de sus controversias han sido por cosas que son burradas, literalmente. O sea, burradas. Cuando hubo protestas en Carolina del Sur y empezaron esto fue hace 2 años, antes de que ocurriese lo de George Floyd, y Mm. empezaron a levantarse la gente a favor, o sea, a favor de luchar contra el racismo. Y en mitad de la protesta, un supremacista blanco arremetió con su coche, mató a una persona y hirió a varias. Um, Cuando le preguntaron a él, ¿y usted cómo ve lo que está ocurriendo en Carolina del Sur? Él dijo, bueno, hay gente buena y gente mala en ambos lados. Y, y vamos, o sea, ese tipo de comentario
La gente que lo ha estado analizando y criticando, ¿no?, desde fuera por mucho tiempo, sabe que es parte de su retórica. Siempre ha ido por lo fácil, que es alinearse con la mayoría blanca, la mayoría de supremacía blanca, la mayoría de racismo blanco, la mayoría de opinión blanca. Y así es como ha salido para adelante. Quiero decir, durante toda su presidencia apenas ha habido, yo no recuerdo, no me viene a la memoria, ninguna frase, ningún posicionamiento político suyo de relevancia ni de consecuencia. ¿Quieres hacer un repaso rápido de promesas incumplidas? Sí, eso me interesa muchísimo, ¿no? En especial lo del muro, por ejemplo. Pues mira, ya has dado en la clave, en la primera de las muchas claves, ¿no? Por ejemplo, durante su primera campaña, todo fue hablar sobre la inmigración. Eh, yo, yo voy a referirme a lo que dijo en campaña por una razón. Esto tuvo consecuencia, lo que dijo en campaña, ¿entiendes? O sea, esto lo que dijo en campaña después fue continuado una vez que estaba su presidencia. Y dijo dos cosas en particular. Que todos los o sea, hizo unas generaciones horrendas que ningún otro presidente había hecho antes, como que la mayoría de los inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos eran malhechores, violadores, traficantes de drogas ilegales y tal, y gente mala. Sí, Y bueno, después es hizo... completamente racista, porque esos son comentarios completamente xenófobos, que yo eso me parece que en una democracia moderna está completamente fuera de lugar y debería directamente descalificarle como candidato a una presidencia, ¿no? ¿Cómo puede ser que directamente por el color de su piel o por su procedencia automáticamente, o sea, tú los vas a representar de alguna manera y los estás despreciando? O sea, a mí eso no me entra en ninguna cabeza y no sé cómo automáticamente no lo deslegitima para presentarse, o cómo sus compañeros, incluso aunque sean conservadores, aceptan eso. O sea, es algo a mí que eso... Exactamente. Aquí sería Pero impensable, ¿no? recuerda que esto ocurrió en campaña. Pero no era presidente, era en campaña. Entonces quizás ahí puedes argumentar que pueden tener un poco más de flexibilidad con sus comentarios. Yo estoy de acuerdo contigo de que cualquier otra persona se desmarcaría o incluso lanzaría un tipo de apología, un tipo ¿no?, de arrepentimiento o algo así. Pero no. Esta fue la matiz de su campaña. Encontró a un grupo, un grupo de racistas que tenía en su base dos elementos, dos vertientes. Grupos muy inteligentes, ¿eh? Ya sé que esto parece una locura lo que estoy diciendo, pero grupos inteligentes de supremacistas blancos. Y al decir inteligentes quiero decir gente que ha acabado la universidad, gente que tiene estudios, gente que ha leído estrategia, gente que conoce Sí. psicología y que acaban al mando de grupos de supremacistas blancos. No, yo estoy de acuerdo con la suposición que tiene mucha gente de que los supremacistas, ¿no?, la mayoría son unos descerebrados. Sí, es una manera peyorativa de mirarlos, pero la razón por la que salen hacia arriba, y en Estados Unidos en particular, es porque tienen líderes y tienen gente que los dirige. Y esa gente son estudiadas, esa gente tienen conocimientos, esa gente, como te digo, conocen estrategia. Y él se dio cuenta de que ahí, ahí había una pequeña masa muy vocal que le bailaba el agua a él. Qué maravilla, se alinea con gente blanca pobre, por lo general del sur, aunque en el norte también encontró mucho apoyo, ¿eh? Y bueno, y eso fue lo que les sirvió, ese movimiento xenófobo, ese movimiento racista y esa retórica. Esto, Pero Gerald, una pregunta. Eh, estábamos con el muro. sí, 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 pero ¿son mayoría los racistas en Estados Unidos como para que haya ganado este tío las elecciones? este tipo no ganó las elecciones populares. Eso fue un comentario que hemos hecho muchas veces y a la gente que venga nueva a tu programa se lo recordamos. Él perdió casi por 3 millones de votos, el voto popular. Lo Bueno, que pero pasa aún es que así son muchos, quiero decir, aún así son muchos sí, estoy los 100% de acuerdo. supremacistas o los racistas que de Son verdad... muchos los que siguieron su programa, ¿verdad? A pesar de que tenía altos componentes de racismo y supremacismo, ¿verdad? Ujú. Pues sí, o sea, sí, por un detalle. O sea, por un detalle, ten en cuenta que muchos de estos eran lo que se llama la generación de los baby boomers, ¿no? Los que tienen entre 50 y 60 años, 70. Y, y estos son gente que, mucha gente de Estados Unidos, es algo que también recuerdo a nuestras audiencias, a Estados Unidos son unas ciudades muy grandes, unas pocas ciudades muy grandes esparcidas en un continente todo lleno de pueblos rurales. O sea,
tú miras el mapa, hay no sé cuántos millones de millas, y hay pocas ciudades. El resto son ciudades chiquitas y pueblos pequeños. Y en esta mentalidad hay gente que nace ahí, su abuelo nació ahí, su tatarabuelo creció ahí, y en fin, esto hay La mucha América gente. profunda, ¿no? Lo que llaman la América profunda no es el concepto que hay en España, de España profunda. La América profunda ha sido siempre el telar, ha sido siempre la fibra que mantiene unida a las otras ciudades grandes. Si tú fueras un inmigrante, ¿no? y ahí te estuvieras muriendo en España y dices, me voy a América a buscarme la vida, tú no te vas a Idesa en el medio de Idaho, donde hay literalmente 1.500 habitantes, a buscarte la vida ahí. ¿A dónde te vas? Nueva York, California, Sí. o sea, Los Ángeles, las ciudades grandes. Eh, pero entre ciudad y ciudad grande hay cientos, a veces miles de millas de esto, de pueblos chiquitos donde ahí todo el mundo se conoce y pueblo pequeño, infierno grande. Ahora, esta gente toda quizás se sintió dejada de la mano del gobierno durante la estancia de Obama. Digo quizás, porque quizás vieron que su vida no mejoró nada. Pero un detalle que yo también los reto a esta gente que dicen que no, que nada les mejoró durante Obama, era que me digan que les mejoró también durante la presidencia anterior, con la de George Bush. Y me van a decir que tampoco nada. Porque como decías tú, no cambia el mundo porque cambie el presidente. Ni cambia tampoco la dirección capitalista, ni cambian las cosas grandes que hay dentro de la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, recordemos que Trump, cuando empezó a correr para presidente y a hacer campaña, él dijo que si el Partido Republicano no lo elegía a él como su candidato, él correría por independiente, que le importaba un carajo a los republicanos, que él lo que le importaba era ser presidente. ¿Tú te das cuenta Pero eso no es la clave, precisamente, que él es un outsider, o sea, es una persona que está fuera del bueno, establishment político, él, bueno. él lleva 40 años de vida profesional rodeándose de publicistas. Y, claro, ha aprendido siempre a venderse muy bien. Recuerda que yo una vez hice un compendio y te describí que tenía como 8 negocios en bancarrota, que se había metido y le habían quebrado. Pero tampoco no hablamos de los otros 10 en que se metió y le fue medianamente bien o tal. A mí eso no es una buena medida para un hombre de negocios. Para mí un hombre de negocios se mete en 5 negocios y uno le va mal. No se mete en 10 y 6 le van mal, ¿no? Pero, pero la gente no lo miró así. Una vez más, Trump ha estado expuesto a lo que es publicidad y sabe lo que vale un peine de la publicidad y por tanto se ha vendido públicamente diciendo que yo soy el hombre al que le tenéis que votar y si los republicanos no me respaldan y me eligen a mí como único contendiente, yo voy solo y os voy a joder la candidatura a los republicanos. Porque fíjate lo que ocurre. Antes de que tú vayas a ser presidente en Estados Unidos, hay lo que se llaman las primarias. Entonces los partidos tienen que votar entre sus votantes, hacer una votación para que elijan quiénes van a ser los representantes que ganan y que los representan. Y también hay mangoneo. Por ejemplo, los demócratas pusieron a Bernie Sanders, pusieron a Buttigieg, pusieron unos cuantos representantes más para elegir cuál era el que iban a elegir como presidente. Dicen que al final que las votaciones que todo el mundo se volcó hacia Biden, pero también hay mucho proceso de descontar votos y de tirarlos, porque al final de cuentas es una semi-votación interna. Quiero decir, esta votación que haces para la primaria, si tú agarraras, ¿no? y dijeses, la comisión de los demócratas dijesen, solo van a contar los votos de Washington, pero no le vamos a decir a nadie que ese es el caso. Pero yo estos procesos democráticos que son tan oscuros me parece lo más antidemocrático que hay, pero que esto pasa en todos lados, ¿eh? Claro, no, y esto es lo que hablamos de conspiración, tú y yo, hay un movimiento concertado a corromper las democracias y volverlas corporatocracias. Concertado, ¿eh? Concertado, que quiere decir que si en la India hay un poco de democracia, vamos a meter diferentes artífices que hay en otras democracias que les van a cortar la pata y convertirlas en esclavas a los intereses corporativos. Una Disculpa. pregunta, una Sí. cosa nada más, o un añadido. Haber seleccionado a Biden, que tiene 150 años, que entre los dos suman casi 300 años, cuando lo ideal no es haber puesto precisamente un candidato joven,
jovial, que revolucione, que cambie, que sea completamente opuesto a Donald Trump y sobre todo que no perteneciera al Tea Party o a la herencia de Hillary Clinton. No hubiera sido Claro. lo ideal precisamente para romper con ese pasado, porque fue otra de las claves con las que ganó Donald Trump. Eso pensarías y eso pensaría yo también, ¿eh? Lo digo en serio. Pero esto es parte de que, la lectura que yo le hago es que hay capas, ¿no? Y en una capa está la gente pensando que su voto importa. La gente que va a ir a votar. Yo ya voté, y voté con ilusión, ¿eh? Pero, ojo, yo detrás sé, porque lo hago, y te lo voy a explicar en 5 minutos, encontré un ratito, pero hay una capa que es la del voto popular. Después hay otra capa que es la de los votos por cada partido. Después hay otra capa que es los poderes ejecutivos de la presidencia. Y después hay una última capa, que son los que lideran y los que financian todo este tinglado y que les dan la dirección. Le dicen, tú en esto no te metas, tú en aquello te metas, seas republicano o seas demócrata. Por eso te digo que la economía de cuánto va a subir el salario mínimo, cuánto presupuesto le van a dar a la banca, cuánto presupuesto le van a dar al sistema armamentístico. Nada de eso va a cambiar, esté quien esté. Lo que cambia es la retórica que hay a ras de pueblo. Que esto es lo que te estaba diciendo cuando empezamos a hablar del muro y que nunca acabamos de hablar del muro, Sí. que a la gente de la calle a uno los atrapa lo que dijo Trump. Y creo que es porque, como te digo, estaban un poco hastiados del proceso democrático y de Obama, donde Obama parecía que iba a traer grandes cambios a América y los trajo a nivel conciencia social. Pero no los trajo a nivel económico, no los trajo a un nivel cultural palpable, no los trajo a un nivel financiero, no los trajo a cambios de jurídicos, no. Eso, la persona que vive en Nebraska le afectó lo mismo que si estuviera Bush en la presidencia o como si estuviese también Donald Trump. La inmensa diferencia que hay, como te digo, son las promesas incumplidas, el carácter de esta persona y sobre todo lo que ha despertado. Y ha despertado, como te dije, la supremacía blanca, ha despertado la xenofobia, ha despertado la ignorancia, ha despertado la avaricia, ha despertado el tener poco cerebro y estar contento de ello. ¿Entiendes? Y esto era algo que antes existía, pero no salía a mover una bandera por temor a que se rieran de él. Ojo, hay un pueblo que es considerado el pueblo más racista de Estados Unidos, que está, creo que se llama en Harris, Georgia, creo que se llama así, si no lo pueden buscar después. Pero esto, yo leí una entrevista en YouTube que hizo un periodista a unos negros y a unos blancos que viven en ese pueblo y dicen, sí, este es el pueblo más racista que existe en Estados Unidos, todo el mundo lo sabe. La gran diferencia estaba en que desde el 2000 hasta el 2016, los racistas seguían siendo racistas de soslayo. El dueño del restaurante, que era racista, cuando el restaurante estaba mediado y no le apetecía que aquel negro entrara, le gritaba, ya está lleno, no caben más, quédate afuera. Ahora, en vez de decir eso, le dice, no más niggers dentro del restaurante, largo de aquí, ya te avisaré cuando podéis entrar. Esa es la diferencia de formas. Vaya tela. Bueno, esa es la diferencia de formas. El dueño racista no ha cambiado, no ha dejado el restaurante, no lo ha cerrado, sigue ahí por 20 años, todavía está ahí abierto. Pero lo que ha hecho Trump ha sido dejar que esta gente, que yo llamo descerebrada, porque yo me encontré gente muy inteligente que también era racista. Créetelo o no, me la encontré. Era gente que había leído un montón de filósofos, había leído un montón de tratados, había un montón de ciencia y habían decidido al final, con todos sus conocimientos, aún así ser racistas. Y defendían las razones de una manera tremendamente con mucho peso de libros y de conocimiento. Erróneo, pero lo defendían. Pero sin embargo hay una inmensa mayoría de gente, ¿no? Que simplemente que tu padre un día entró por la casa cuando tú tenías 5 años quejándose de los putos niggers que había por ahí, y eso se te quedó, y cuando te llegó a ti tomar la decisión de ser un racista de mierda o no, tú decidiste serlo. Y continúas porque en el fondo tienes la pequeña almohadilla, ¿entiendes? El pequeño comodín de que en tu familia ya eran así, en el fondo. Y eso es una cosa que se propaga. Y ahora tú me puedes preguntar, ¿pero tú crees que en todo Estados Unidos hay tanto racismo? Sí, claro que sí. O sea, sí lo hay.
Y hay dos diferentes tipos de racismo. Uno que es un racismo de importancia y otro que es un racismo semi-inocuo. El de importancia es ese que sale y vota por Donald Trump, o ese que sale y manipula las leyes para que los jueces pasen leyes racistas. Y el semi-inocuo es ese que cuando un tío está en el autobús y se sienta al lado de un negro, él dice, me cago en Dios, y se levanta y se va a otro asiento. ¿Entiendes? Ese es el semi-inocuo que está mal, pero es personal, es tuyo, es tu decisión y es tu cosa tuya, que lo tengas y que seas así. Lo que ha hecho Trump es permitir que el otro, el que afecta a la sociedad, salga a relucir. Permíteme ahora hacer un breve repaso, como habíamos prometido, ¿no? De razones por las que esta serpiente, pues habría que meterla en una jaula y con mucho cuidado. Verás, esto empezó por el muro, como te dije, con sus promesas, y era xenofobia. El muro no fue construido. El muro se han construido hasta el día de hoy, si no he leído mal, algo así como 52 millas de muro nuevo. A pesar de que se han gastado un presupuesto de muchos billones de dólares en el muro, la gente que le preguntas por los contratos del muro dicen que han sido para reparaciones en la infraestructura existente. Eso sí, Bloomberg, Business Insider y otras publicaciones así han investigado y han descubierto que algunos de los contratistas que han ido a reparar el muro han sido contratistas que ya tenían otros contratos con Trump cuando estaba haciendo sus edificaciones de Trump Tower y el Mar-a-Lago, o sea que eran los mismos contratistas. Yo no estoy diciendo que ahí haya colusión, pero es un hecho. O sea, otro que hecho, no lo pagó México, el muro. y México, por lo que yo he oído a los mexicanos, no lo han pagado. Si no lo sabrían, claro. Claro, por eso yo fui a preguntar a los mexicanos, ¿no? Que eran los que tenían que haber pagado el cotarro. Te recordé el incidente de Charlottesville, cuando dijo que había gente mala en ambos bandos, ¿no? Cuando Sí. en un bando eran neonazis y el otro eran gente protestando por brutalidades. Bueno, al primer año de su mandato se pone a hacer uno de esos rallies porque este hombre es muy inseguro. Este hombre le hace falta tener audiencias que le bailen el agua, si no parece que se desmorona. Yo no he encontrado un ser político tan inseguro psicológicamente como él. Estaba dando un rally, estaba hablando sobre un periodista que es minusválido y se puso a monearlo, se puso a burlarse de él con gestos físicos, levantando la mano y hablando allí como... Si quieres te paso el clip. Nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Oh, maybe that's what I said. This is 14 years ago. They didn't do a retraction. Sí, lo he visto y además no procede o sea, que digo, es que no, que viniendo de un presidente no entiendo yo la tontería. Bueno, es una vergüenza completa de tenerlo como representante de tu nación. El autoritarismo, los regímenes autoritarios, ¿no? Pues son los primeros en suprimir la prensa y él es lo que le ha estado haciendo. Ningún otro presidente, o sea, muchos otros presidentes han tenido rifirrafes con la prensa, pero ninguno ha hecho la burrada de decir que son noticias falsas y no dejarlos entrar. No, y echarles, yo he visto cómo echaban de la rueda de prensa a gente, que eso me parece, o sea, si no y curiosamente echó a Jorge Ramos, que era un periodista muy famoso de Telemundo, un canal hispano. Lo echó y le mandó a la seguridad que lo echara de allí. Cuando él lo único que estaba haciendo Jorge Ramos era haciéndole preguntas críticas, muy críticas. Pues lo echó. Tenemos también el problema de que anda más amigo de Kim Jong-il, el de Norcorea, y de Putin, que de ningún otro jefe de estados exteriores. Pero eso, quiero decir, yo lo he oído también, pero hasta qué punto, quiero decir, porque no me entra en la cabeza, que además tuvo sus movidas con ellos, bueno, tanto con los rusos como con Kim Jong-il. Claro. Sí, yo tengo una frase delante mía que dice que Kim Jong-il es un hombre muy inteligente, casi un genio, dijo de Kim Jong-il después de una rueda de prensa en una exaltación al norcoreano dictador. Sobre el presidente ruso se sospecha, y yo estoy entre esos que sospechan, que lo usó debido a... Rusia tiene un grupo de cibernéticos empleados para el Estado, que la gente los llama hackeadores, pero yo los llamo literalmente fuerza militar cibernética. Bueno, yo sospecho, y me uno a las sospechas de otros muchos, que los usó para manipular
la prensa, las redes sociales durante su primera elección para que pareciera que tenía mucha más salida y así agarrarse un poco más el voto indeciso. Sí, bueno, yo he Pero, oído que directamente los rusos le dieron las elecciones casi. bueno, sí, eso habría que investigarlo y no soy capaz de entrar en tanto. Pero sí creo que yo sí creo que había mucho bot ruso manipulando redes sociales, como digo, para pescar el voto indeciso todavía, ¿no? A su favor. Tenemos el otro problema de que ha sido él y que alguien, le reto a alguien que se atreva a demostrarme que no es así, ha sido el presidente que ha traído más nepotismo a la Casa Blanca. Esto, empezando porque uno dice que votas a un hombre y entonces ese hombre trae a una mujer. Quiero decir, cuando votas a un presidente acabas teniendo al presidente y a la primera dama. Pero no esperas que su sobrino, que su nieto, que su hijo, que su primo agarren puestos en la Casa Blanca porque, una vez más, es nepotismo y hay reglas contra ello. Curiosamente son reglas que el Senado, que es mayormente republicano, no tiene el valor político para implementarlas porque irían contra su candidato. Bueno, eso Pero, pasó con los Bush, ¿no? Y también claro, tienen 3 o 4 hijos también que fueron por ahí gobernantes, aparte de los 2 presidentes. ahí tienes que hacer una diferencia. Una diferencia es que ellos, los Bushes, tenían un montón de familia funcionando como gobernadores de diferentes estados, pero esos habían sido elegidos por votación popular. Ellos habían hecho su carrera y los habían votado. Este trajo a su hija y le dio una posición en la Casa Blanca. Trajo a su yerno y le dio una posición en la Casa Blanca. Y a Su sus yerno, dos hijos, su yerno era el que estaba relacionado con los rusos, decía. correcto, el Jared Y Kushner. también he leído unas noticias estos días de atrás que estaba preparando a su hija para ser presidenta del gobierno en las siguientes elecciones. No sé si hay Probablemente. cierto. Claro, claro. Ellos sueñan con poder continuar una dinastía Trump. Pero una vez más, yo, como votante democrático, yo no quiero nepotismo. Yo tengo un presidente ahí y su mujer es primera dama, lo que sea, pero no quiero ver a nadie más de la familia en la puta Casa Blanca. Lo haya votado yo o no lo haya votado yo en contra, como sería este caso con Trump, que no lo voté. Pero lo mismo estoy diciendo si gana Biden. Yo no quiero ver al sobrino, ni al hijo, ni al nieto metido en ningún lugar de la Casa Blanca. Y esto lo extiendo a todos los presidentes que sean votados en cualquier parte del mundo. Hay que tener unas reglas de nepotismo muy, muy firmes. Bueno, pues, pero él las ha quebrantado todas a destajo. A destajo. Esto, en el 2015, nada más tomar la presidencia, se fue al Congreso a proponer ¿cómo se dice? Una prohibición masiva de que no volviese a entrar ningún musulmán a los Estados Unidos. Ah, sí, esto ocurrió, por tu cara te veo de extrañeza, esto ocurrió en diciembre del 2015. Propuso un ban, una prohibición de entrada a musulmanes a los Estados Unidos que no se llevó a cabo, pero él la propuso. Él todo contento porque sabía que su electorado, esos perdedores que lo habían votado, pues les iba a bailar el agua por la xenofobia. Bueno, O eso sea, es él, directamente anticonstitucional, imagino. correcto, correcto. Bueno, no sé si es anticonstitucional y supongo que algún abogado tendría que hablar con ello. Es antiético, tío. Es de verdad que no es ético en absoluto esto y es xenófobo y además que Estados Unidos es el país hecho por inmigrantes. Hay que ser selectivo con los inmigrantes. En eso yo estoy de acuerdo, pero no decir me caen mal estos musulmanes, los cierro y ya está. No, Ya. o sea, Bueno, es directamente, ¿cómo se dice? Pues, o sea, contra los musulmanes, todo fuera, ¿no? O sea, que no entre ninguno más. O sea, ninguno es más. completamente Sí, sí, sí. demagogia. O sea, Intentó pasar una prohibición completa en diciembre del 2015 de entrada a musulmanes al país, que no se la aprobaron, ¿no? Pero la intentó pasar. Otro problema con él. Dentro de sus gabinetes y dentro de los puestos que ha estado apuntando en su gabinete, ha acabado metiendo a 6 personas, 6, a ver si me entiendes, 6 políticos, 6, no diría políticos, 6 movedores, hacedores de política, 6 que tienen récords de felonías y casi les han caído años de cárcel. O sea, 6, estoy hablando de Paul Manafort, Roger Stone, Michael Cohen, Michael Flint, Rick Gates y George Papadopoulos, Tienen... Dios papá, joder, ¿Sí? el de los aliens. No.
Ah, sí, Paulos, vamos, no mezcles un programa con otro. no, pues me ha parecido Este nos toca el de Papadopoulos. geopolítica. El siguiente programa es el de misterio. Ah, vale, vale. No, no, pero no, como no conozco, pues Papadopoulos, digo yo, hostia, ¿qué coña es el de los aliens ahí? Pues George, tampoco viendo de Trump, tampoco me extrañaría. George Papadopoulos fue anteriormente su consejero de campaña. Rick Gates fue también consejero de campaña. A Michael Flynn lo puso como National Security Advisor. O sea, sabes que Michael Cohen fue este que sacó el libro hace poco contando un montón de las cosas de él y fue la del Sí. abogado personal de él. Roger Stone es un tipo de mucho cuidado, que hay que echarle como una parte que si no te va a morder las uñas. Y Paul Manafort también. O sea, entre todos tienen sentencias de felones y los metió. Los metió en su campaña. Una cosa también antiética es que estés corriendo para una campaña y que te pongas a hacer que tus seguidores empiecen a gritar aquello de lock her up, de encerrarla a su oponente, Hillary Clinton, encarcelarla. Tú estás loco, o sea, Ya. tío, tú tienes que respetar las leyes, tú tienes que dar un ejemplo de comportamiento, de moralidad. Además, eso no entra completamente en conflicto cuando el señor, uno de los que no has dicho, que es el señor Acosta, que fue ex fiscal de Florida, que precisamente estaba relacionado, fue el que salvó a Epstein en el primer juicio, estaba él al lado de él, era el único latino que tenía además dentro del gobierno, o sea, es Sí, como, sí, señor, ¿te acuerdas muy bien de eso? Sí, señor. porque si me acuerdo, eso no se me olvidará nunca, ¿eh? Sí, era ministro de Trabajo, lo puso de ministro de Trabajo y después tuvo que dimitir cuando se descubrió que él había sido el que había hecho un trato secreto para que Epstein quedara libre de prisión. O sea, que estaban pidiendo cárcel para Hillary, pero sin embargo, el caso de Alex Acosta es como que no les importa, sobre todo a los seguidores de Q o a los seguidores de... Claro, no, para nada, tío, para nada. Él propuso durante su campaña, tengo un listado de pequeñas cosas que iba, como te dije, que iba a drenar el pantano. Y te he contado de esos 6 felones que metió y que los sacó, porque eran tipos que tenían años de cárcel a sus espaldas. Alguno lo tuvo que perdonar, tuvo que hacer un perdón ejecutivo. Pero, o sea, acabó metiendo a felones, a gente que tenía felonías, ¿entiendes? Y dijo que iba a limpiar el pantano. Dijo que iba a eliminar la deuda nacional. Y han subido 3 millones desde que él está. 3 trillones, desde que él está en el poder. También dijo que iba a traer todas las tropas de vuelta. Y sin embargo, ha posicionado 14.000 tropas más en solo 2019. No te quiero hablar, no he encontrado datos de los otros años, pero en 2019 mandó 14.000 tropas más al extranjero. México no ha pagado todavía por el muro, y él dijo que lo iba a pagar, y dijo que si él si él salía presidente, no iba a tomarse ni un día de vacaciones, que iba a estar muy ocupado. Claro. Ha sido el presidente que más días de vacaciones ha tomado. Están constatados sus días de golf. Ha sido el presidente que más ha estado practicando golf y tomándose vacaciones desde el 2000, que es cuando he empezado yo a llevarle la cuenta a los presidentes, y sobre todo las ha estado tomando dentro de su propiedad, en Mar a Largo, que es un hotel que él tiene, y ahí le pasa la cuenta por la estadía del presidente a la Casa Blanca para que se la paguen a su propiedad. Dime si eso te parece a ti trigo limpio. Quiero preguntarte otra cosa sobre política exterior que ha hecho Donald Trump con respecto no solamente a Corea del Norte, ¿no? Como que en principio parecía que iba a poner un montón de bombas nucleares en todo el mundo, parecía un peligro inminente que digo, en cualquier momento lo va a invadir. Con Venezuela también tuvo sus más y sus menos, parecía que lo iba a invadir, pero yo creo que por el COVID no la invadió. Es cierto que no ha hecho una guerra, yo pensé que en un año o dos iba a montar una guerra como han hecho casi todos los presidentes. Pero de momento no ha hecho una guerra, no sé si es porque le ha pillado el COVID, pero también esas reuniones que tiene yo qué sé, con Arabia Saudí, con todos estos que tienen ahí también, parece que como que ese conflicto árabe y judío, como que se ha tranquilizado el tema y él ha estado ahí influyendo de alguna manera. No sé si me puedes contar un poquito eso. Yo te puedo contar que él cada vez que ha ido a Arabia, que ha ido a Corea, que ha ido a Rusia, ha sido para hacer negocios. De hecho, en China, la hija de él, Ivanka Trump, tiene, si no me recuerdo mal, 34 patentes en China. O sea, Trump, yo no creo que haya ido nunca a hacer nada para los Estados Unidos de América y creo que lo ha hecho todo para su casa. Creo que lo ha hecho todo para la firma Trump, en esos viajes internacionales que ha hecho. Y si algo ha hecho, necesito que alguien me demuestre algo.
porque no tengo ni nada que me constate, o sea, buena voluntad. Ah, sí, hemos tenido unas conversaciones muy buenas, hemos hablado muy bien, tenemos unos tratos geniales, pero lo que sí sé es que, como te digo, ha llamado genio al Kim Jong-il de Norcorea y después la hija va detrás firmando patentes y apropiándose de patentes en un montón de sitios. O sea que yo lo único que veo es que de sus relaciones con el extranjero barre para casa. La otra parte que te puedo contar es que desde el principio intentó hacer reuniones con el grupo de alto mando militar. Y ha sido mi impresión, recuerda que aquí fue cuando empezó todo con con QAnon, que alguien reportó que estaba teniendo una cena con alto mando militar y él dijo, esto es la calma que precede la tormenta. Tú ten en cuenta que los militares no van a meterse en fregados sin tener a un comandante en jefe pues que lúcido y que esté a tono con ellos. Y yo estoy seguro de que los militares, que son hombres tremendamente inteligentes, formados, son gente de carrera, tuvieron la cena con este y dijeron, este está más zumbado que una cabra con lepra. Y se escaparon de él corriendo. O sea, bueno, eso es importante porque lo hemos hablado fuera de micrófono, la posibilidad de que hubiera una guerra civil o un golpe de Estado por parte de Donald Trump que no aceptara una pérdida de las elecciones necesitaría el apoyo militar. Y yo veía bastante improbable que el apoyo militar lo mantuviera en el poder, más bien le diría una patada en el culo, ¿no? Sí, yo tengo aquí recortes de prensa de 3 diferentes militares a lo largo del 2019 y el 2020 diciéndole a la prensa que si Trump intenta hacer algo que vaya en contra del proceso democrático y que dependa de los militares, no va a encontrar ningún apoyo. Que es una manera suave, ¿no? Porque claro, recuerda que Trump como presidente en teoría es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es el jefe de todos ellos, ¿no? Pero ellos se han decantado diciendo, si hiciese algo que fuese antidemocrático, ahí no va a contar con el apoyo de ningún militar. Y es probable de que sea así. Es probable también de que los militares ya empiecen a olerse un poco el tufo muerto que hay en la administración de Trump. Entre el COVID, entre las reyertas raciales, entre la injusticia por abuso policial y entre la economía que se está yendo al garete, los militares se dan cuenta de que no va a haber presupuestos muy buenos para los próximos años. Y es probable de que estén también deseando que este se salga del medio, para que vuelva a haber un sistema de paz, donde ellos puedan volver a reforzar sus presupuestos. Y ahí es donde te debes de preocupar. Ahí es donde te debes de preocupar. Cuando ellos vuelvan a recibir sus presupuestos, entonces ahí Venezuela, Cuba, tal, ahí sí, ahí van a volver a estar al punto de mira de los militares. Y no te vayas tanto mirando a China, porque ni China ni Rusia serían un juego de muy alto grado de póker, con muchas apuestas. Lo que más le va a Estados Unidos es invadir estos países pequeños. No recuérdate de Granada, acuérdate de Nicaragua, ¿no? Sí, Todas estas cosas. El plan abusón, lo que me decías tú, que ellos van de matones y no se meten con los grandes, sobre todo porque China tiene mucha deuda comprada a Estados Unidos, ¿no? China tiene mucha deuda comprada a Estados Unidos y sobre todo China también tiene mucha gente y también tiene misiles. O sea que esto es un juego de suma cero. Si tú me tiras 5, yo te tiro 10. Si tú me vas a tirar 15, yo 20. Pero con uno solo ya llega. Además, China provee de muchísimo material a empresas americanas tipo Apple, tipo Microsoft, bueno, sobre todo de electrónica y todo eso, muchísimo. Sí. Y yo creo que los militares que están mucho más a tono con el verdadero poder, el verdadero deep state, ¿no? El verdadero poder detrás de las sombras, que son los lobbies, las corporaciones, ¿no? Y todos estos, los militares que están mucho más a tono saben que les conviene alguien que ahora calme esto, calme las aguas y que dejen que ellos den el siguiente paso a su agenda. Y por eso estoy seguro de que ellos van a ver con buenos ojos, ¿no? De que salga Biden elegido. Que ojo, o sea, que salga Biden elegido no quiere decir que al mes siguiente todo está de vuelta a la normalidad. Prefiero, le van a caer un montón de marrones a la puerta de Biden si sale elegido. Sí, pero una cosa, cuando decías que los poderes económicos estaban en contra de Trump, yo no lo tengo tan claro, porque yo creo que Donald Trump habla perfectamente el idioma de esos poderes económicos y cuando él hace negocios se lleva a su séquito y abre muchas aberturas y quizá eso también posibilita que se esté en el gobierno.
Si algo nos ha enseñado los taxes de Donald Trump es que es un horrendo hombre de negocios y que no es un multibillonario, al menos en liquidez. ¿Eh? Y yo te estoy hablando de los poderes fácticos que si mañana quieren ponen un 5% de las ganancias que tienen en sus corporaciones y saltan la deuda nacional del país. No te estoy hablando de Trump en cuanto a ese nivel. Para ellos ven a Trump literalmente como un vendedor de crecepelos. Lo digo en serio. Los verdaderos poderes fácticos que tienen el dinero, un Jeff Bezos, un Bill Gates y un Zuckerberg, los que de verdad tienen el dinero, estos son unos ejemplos de unos cuantos, pero no te digo los, por ejemplo, ¿no? Los accionistas de la Reserva Federal. Bueno, pues esos miran a Donald Trump, te digo, como un vendedor ambulante de crecepelos. Y por eso no están al mismo nivel y no juegan a la misma partida. Y sí saben que él se está beneficiando, pero les da igual. El beneficio que le está sacando no lo está sacando a cuenta de la población, de ti, de mí y tal, pero no está poniendo en peligro los intereses supranacionales que ellos tienen. Yo creo que las agendas que tienen a partir de ahora es ¿sabes una parte en la que yo creo que Trump les ha venido bien? Les ha venido bien como un tonto útil que ha seguido el guión no escrito que le han dejado a todos los gobiernos del mundo para lidiar con la pandemia, que es inefectividad, ser inefectivos. Además, él fue el que más tiempo tuvo, o sea, porque ahí tardó un mes en llegar. Desde luego. Y da igual. Es que yo creo que están hablando del reseteo económico, están hablando de hacernos esclavos por el bozal, de esto que si lo otro, de volver a la nueva normalidad y todo este rollo. Yo creo que esto es un paso más de una escalera de 5, 6 o 7 o 10 pasos para intentar implementar corporatocracia. En el sentido de que quizás no dentro de 5, pero quizás dentro de 10 o 15 años empieza a haber charlas, empieza a haber conversaciones, diálogos a nivel político, a nivel del Senado, del Congreso, tanto en España como en Estados Unidos, de empezar a ceder ciertas funciones del poder a corporaciones y empezar a dejar que las democracias empiecen a perder su peso y la corporatocracia empieza a tomar decisiones políticas globales. Y al final... Aquí eso se ha ido haciendo todo lo que se llaman partidos liberales. Siempre les ha gustado mucho privatizar empresas o privatizar servicios para que lo lleven corporaciones. Claro, pero eso todavía está en los pasitos de bebé. Eso todavía está en baby steps, en los primeros estadios, ¿no? Esto, lo que va a venir a largo plazo, te estoy hablando a largo plazo de 5 y 10 y 15 años. Yo creo que más o menos serán entre 10 y 15 años. Va a ser eso, que van a cambiar nuestra manera de pensar sobre la política porque estamos tan desencantados que a la ciudadanía le va a parecer normal que corporaciones y lobbies hagan un grupo político que se encargue de cosas económicas a nivel política y cada vez vayan restándole poderes a los políticos, tanto al Senado como al Congreso. Vamos, al final el Senado y el Congreso se van a encargar de decir cuál es la fiesta nacional, qué día tenemos de libre, qué día podemos hacer puente. ¿Sabes a qué me recuerda eso? Yo me acuerdo de la película de Robocop, la primera, la buena, Paul Verhoeven, que habla precisamente de eso. Claro y es una peli que da miedo, o sea, y cómo la clava el tío, por cierto, esa película se la recomiendo a todos. Exactamente. Donde la policía estaba privatizada y eran todos tecnócratas. Claro. Y la gente cree que esa película es un futurismo distópico. Para nada. Era un grito de aviso, al igual que 1984 y el libro, digo, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Es un grito de aviso diciendo, ojo, que por aquí pueden ir las cosas. Los que manejan el poder tampoco tienen guiones escritos en piedra. Ojo, tampoco tienen guiones escritos en piedra. Ellos conocen la ideología para llevarte a la conducción, hacia donde ellos quieren. Pero tanto les sirve la herramienta A como la B o la C. Me refiero, quiero decir, si no es una pandemia de COVID, puede ser una crisis financiera. Y si no es una crisis financiera, puede ser una amenaza de invasión extraterrestre. Ya. Sí, bueno, o el efecto, como decías tú, el efecto Carrington. ¿Cómo es el efecto Carrington? Sí, el efecto Carrington, ¿no? De un caso.
Quiero decir, lo que les importa es que, claro, la población esté siempre en crisis, estemos siempre luchando, los republicanos contra los demócratas, ¿no? Los del PP contra los del PSOE, y que sobre todo no tengamos unión en lo que pedimos y que sobre todo lleguemos a un estado de crisis tan crítico que aceptemos lo que ellos nos sugieren para deshacernos de esa crisis que nos impusieron ellos para empezar. Es que además siempre, cuando acaba una crisis, inmediatamente empieza otra. O sea, yo me acuerdo que desde el 11 de septiembre se pusieron, gracias al 11 de septiembre, se pusieron un montón de medidas de coartar la libertad de muchísimos americanos, incluso europeos. Sí, y después, justo ahora, parece que ya no existe el problema de estos extremistas árabes. Y ahora es todo el COVID. Y sin embargo, el estado de alerta ha ido aumentando. O sea, que decir, no ha habido altibajos, no ha habido, o sea, ha sido aumento. Entonces es como aprovechar todas estas crisis para hacer lo que ellos, ¿verdad? Eso era a donde querían ir. Y como dices tú, les importa un carajo cuáles son los pasos del guión. Las herramientas se pueden ser intercambiables. Lo que le importa es el destino. Y el destino, el objetivo es lo que estamos viendo hoy en día. Que es que la ciudadanía se supedite a las directrices que nos quieren ellos dar, sin nosotros intervenir en decir a dónde queremos ir. Eso es importantísimo. Pues efectivamente, hermano, si Biden gana, pues no va a cambiar nada del guión mayoritario, del gran guión. No va a cambiar nada. Lo que sí va a cambiar, como te digo, es la manera en que la policía dispara indiscriminadamente contra gente que no es blanca. Es curioso, ¿no? De que, por ejemplo, el caso de Jacob Blake, que le dieron los 7 disparos, ¿no? Por la espalda cuando estaba subiendo a su coche. Sí. Cuando en ese momento él no tenía ninguna amenaza presente. Decían que había un cuchillo en el asiento, ¿no? Pero quiero decir, este era un hombre que en ese momento, cuando le disparan, está desarmado y no está huyendo. O sea, ni se está comportando enajenado, etcétera. Y sin embargo, por ejemplo, Kyle Rittenhouse, ese guerrillerito gordochuelo de Pan Bimbo, ¿no? Que mató a dos personas en una manifestación porque él se creía que era el justiciero invencible y no sé qué, no sé cuánto. A él lo dejaron que se fuera para casa. Esto lo fueron a buscar a policía, lo esposaron de buena manera, lo llevaron con buenos modales. Esta disparidad que la gente ve todos los días entre cómo la policía trata a unos y cómo trata a otros y cómo se sigue levantando un sistema policial que parece neofascista en Estados Unidos lleva mucho tiempo implementado, pero en España y en Europa vemos también mucho de este crecimiento del Estado policial, ¿no? Sí, es que yo me acuerdo hace años cuando veía muchas películas americanas que decía, estos americanos, joder, con la bandera americana, qué pesados, qué fantoches, qué horteras. Y joder, ha llegado aquí con nuestra bandera y son muy pesados aquí, que me parece muy bien la bandera, pero es que ya cansa, no es por nada. Y después, aparte, eso de... Antes el facha se escondía, se decía, joder, estaba mal visto socialmente, y ahora parece que muchos de ellos han salido del armario y alardean de ello, ¿no? El fascismo, no sé qué y tal. Y hay un levantamiento con el auge de Vox, que es una escisión de PP, que no salieron de la nada, estaban dentro del PP integrados allí, agazapados, que todos sabemos que estaban allí, pero ahora es como que, no sé, son más voceras y me recuerda mucho que vienen a rebufo precisamente de Donald Trump. Muchos de los mensajes de Donald Trump han calado en ellos y lo utilizan como lenguaje. Todo esto de las fake news y todo esto, o sea, es que lo están mamando directamente Vox. Sí. Y tú y yo que hemos estado en contacto, has sido testigo presencial de cómo cosas que ocurren aquí las trasladan a España. Sí, igual tarda unos años, pero es como... O igual tarda meses, recuérdate del MAGA Spain. Sí, bueno, eso. Sí. Recuérdale brevemente a tu audiencia de que a qué nos estamos refiriendo, pero ya sé que te hace gracia, pero eso es un punto muy importante que nos sorprendió a los dos. Sí, MAGA Spain, pues no lo sabe la audiencia, MAGA es hacer América grande, pero en España. Y David ha tenido unas cuantas entrevistas con algunas personas y resulta que estaban usando ese hashtag para promover en España, para promover sus cosas.
invádeme, colonízame. Básicamente, vamos, no sé, no sé. Pues, ¿y tú, cuál es tu opinión sobre cómo se van a desarrollar las próximas elecciones en Estados Unidos? Quiere decir, ¿cómo te parece que va a ir? ¿Para hacia Bueno, Biden, hacia Trump? ¿Qué opinas? bueno, yo no sé, porque últimamente siempre todas las encuestas fallan, en general. En todas las elecciones siempre hay una tal disparidad de puntos, hay un montón de puntos que igual no tienen en cuenta a la hora de hacer o son, ¿cómo se dice? Encuestas interesadas o algo que normalmente fallan. Ya fallaron aquí en las españolas con 4 puntos o 5 puntos, o cuando lo de Podemos, o que no tienen en cuenta las redes sociales. Entonces hay un poco de incertidumbre, aunque parece que Biden lo tiene bastante fácil, pero ya le pasó a Hillary Clinton, que las perdió y nadie sabe muy bien cómo, fue así como una sorpresa, entonces que me puede esperar cualquier cosa. Yo espero que gane Biden con bastante, no porque sea mi candidato ni mucho menos, que no me gusta nada, sino porque así igual nos libramos de un confrontamiento, una guerra civil, de una guerra política de contar los votos, de no sé qué, y yo ahí veo un problema, y ahí sí que puede haber una guerra civil, espero que no, y espero que no, pero eso se solventaría con una aplastante victoria. Entonces yo espero que eso ocurra. No sé lo que va a ocurrir exactamente, la verdad. Pero bueno. Pero ¿cómo te posicionas? ¿Te parece que es más probable que que gane Biden por una victoria corta, que gane Trump por una victoria Pues, corta, que alguno pues no gane por una sé, victoria larga? no sé decirte, porque ya te digo que no me fío de Donald Trump. O sea, y no me fío de las encuestas. Entonces es un poco incertidumbre, ya te digo. Y no sé decirte, ojalá te digo que gane Biden, pero por el bien así de que no haya levantamientos ni que no haya problemas. Pero la verdad es que no lo sé, porque además como tienen este sistema tan raro de contar por distritos y todo esto, que es un poco como que gana el que le sale de los huevos o al que le interesa, que pasa aquí también en España con el sistema de contar los votos que tenemos. Entonces, no sé, ya te digo, yo Pues me hablemos parece, brevemente sobre... Dime. me parece que el hecho de que Donald Trump diga en su discurso que no sabe si aceptará o no las elecciones generales, me pareció un aviso alarmante y lo más antidemocrático que hay. O sea, es como escupirle la bandera, ¿no? Ellos que Desde alardean luego. tanto de ser la democracia o la democracia más grande del mundo, decir eso siendo presidente de los Estados Unidos es como escupirle directamente la bandera o quemarla, ¿no? Sí, sí. Y la han aceptado y nadie ha dicho, de su propio partido, quiero decir, nadie le ha dicho o le ha llamado la atención o que pida perdón o que fue una frase que salió de contexto, tal, ¿no? Es como alentando a que si las cosas van justitas, que caliente la gente o que haya manifestaciones o que se movimenten ante un posible alzamiento militar o algo, no sé. Es como muy... O fue una gilipollez que dijo él también, básicamente eso. Pues mira, para que la gente sepa, el sistema de votación en Estados Unidos tiene que ver con la fundación del país. Fue implementado más o menos en 1736 y el voto popular es básicamente, yo el voto popular lo llamo, el voto popular, el hecho de que tú y yo y mi prima vayan a votar, eso se llama el voto popular. Tiene que ver con válvula de escape. Supongo que tiene que ver con que la gente exprese su opinión, pero lo que elige un presidente son unos cargos específicos que se llama el colegio electoral. Ese colegio electoral, esto tiene un porcentaje muy curioso, eh, Electoral College se llama. Esto, a final de cuentas, vamos a ver, hay una cantidad de votos del colegio electoral que se le asignan a cada estado, que tiene que ver con la población, y la población más dos. El asunto era que no querían, esto es lo que ellos argumentan, los filósofos de la democracia norteamericana, porque los hay gente que estudia el proceso democrático norteamericano, son politólogos o filósofos de política, y dicen que el proceso por el que se asignan estos votos del colegio electoral a cada estado es para impedir que las elecciones fueran siempre ganadas por dos estados que tenían la mayoría de habitantes. ¿Y qué problema hay con eso? Si yo no hay nada más democrático que coger todos los votos, juntarlos y votar. No, Y el que ha eso, ganado, ha ganado. O sea, a eso que me has preguntado tú, yo no tengo respuesta. O sea, yo no sé qué problema hay. Eso sí, recuerda que esto no fue montado como un país al jirijao, fue montado como un federalismo. Entonces hay un gobierno central y unos estados muy independientes. No son independientes, pero se comportan muy independientemente. Y tenían miedo en 1776, ¿no?
que los estados con menos población tuviesen que supeditarse a los designios de los estados con mayor población. Recuerda, esto es como si, bueno, la diferencia está en que, por ejemplo, España siempre ha sido España, pero por ejemplo aquí la diferencia está en que estos eran estados que se juntaron a formar una nación y entre ellos se consideraban en 1776 casi países separados. Pero es Que 1700, es que ya ha corrido no, tiempo como yo para te hacer estoy hablando de cuándo sí, formaron sí. esto, por eso te estoy Una contando. reforma electoral tampoco le venía mal. Ellos no querían que, por ejemplo, se juntase siempre Maryland y Nueva York y esos determinaran las otras 13 colonias cómo iban a ser gobernadas. ¿Me entiendes? Sí, Porque sí. ellos tenían la mayor parte de la población. Entonces crearon este sistema donde, basándose en la población, que es el censo, les daban unos votos y después le añadían dos más. Y así ocurre que hoy en día, 200 años después, de 13 colonias, pues pasaron a ser 50 estados. Y de malamente 1 millón de habitantes, han pasado 440 millones de habitantes, ¿no? Y entonces ahora los votos electorales están repartidos de una manera muy curiosa. Por ejemplo, Nueva York, el estado de Nueva York, con toda la gente que tiene, todo eso tiene 29 votos electorales. Mientras que Texas tiene 38. Sin embargo, Texas no tiene ninguna ciudad que sobrepasa en cantidad y en condensación de población a Manhattan, por ejemplo, ¿no? Hay más gente en Manhattan que las hay en la mayor parte de todas las ciudades grandes de Texas, o sea, Houston, Dallas, Austin y tal. California tiene 55 votos electorales. Pero después hay un montón de estados que te alucinas, ¿no? Por ejemplo, Ohio, Michigan, con 10, con 20, con 18, Pensilvania, tiene Florida, tiene 29. Y Florida es un sitio muy curioso porque unas veces vota más democrático, otras veces vota más republicano, por lo general republicano, por la cantidad de viejos conservadores que están ahí retirados. Pero ahora, te voy a decir una cosa. En la historia de los Estados Unidos ha ocurrido varias veces, creo que 6, que por ejemplo en Nueva York la población vota al candidato demócrata y el voto electoral va para el republicano. Porque el voto del colegio electoral no está ligado por ley al voto popular. Yo no entiendo esto de llamar cuando el voto de uno vale más o menos que el de otro. Yo eso nunca lo entenderé porque eso también pasa aquí en España, algo similar con la ley esta que tenemos electoral. No entiendo que el voto según donde votes vale más en un sitio que en otro. Y después también tienes la otra parte de que si tú tienes antecedentes, que eso no pasa aquí en España, si tú tienes antecedentes penales no puedes votar. Entonces así directamente montón de, sobre todo negros que han sido fichados, Claro. no tienen derecho a voto y así ya, oye, es Y una antecedentes excusa. penales se refieren a felonías. O sea, no vale que te pillaran meando una maceta en la calle, ¿no? Y te pusieran una multa. Eso no es un antecedente penal. Tiene que ser lo que es una felonía, que es un asalto de primer grado, ¿no? Un rollo así de cárcel de años, ¿no? Pero como dices tú, sí. Y eso afecta mayormente a la población negra, que son los que acaban siendo encarcelados y enchironados. Pero tienes razón, o sea, hay que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de democracia en cualquier país, ¿eh? Porque a mí me hizo gracia, te lo comenté una vez, un reporte que ponía Forbes diciendo que en Europa España era el país más democrático. Y yo pensando, ¿qué? ¿Cómo se come esto? Como una monarquía parlamentaria donde todo tiene que estar supeditado y firmado por el rey. O sea, no sé. Las listas cerradas, los aforamientos, un montón de estas cosas, ¿no? Que se hacen en España. Esto, pero claro, no sé, tengo en cuenta que quien estaba dando la opinión era Forbes, ¿no? La revista del capitalismo. Entonces, a lo mejor lo que querían decir era la mejor democracia para el capitalismo. Claro. Esto, pues entonces, mañana, cuando votemos, sábete que hay voces que están diciendo de que Texas, por primera vez en muchas décadas, puede pasar a ser demócrata. Sí. Eso es raro, ¿no? Rarísimo, no ha pasado. Voy a buscar mañana, si nos volvemos a juntar, pues te cuento y te voy a decir los detalles, pero dicen que a lo mejor en todo el siglo XX no ha pasado eso de que Texas votara demócrata. ¿Medidas anti-COVID para ir a votar, que la gente no se contagie y eso los han tenido en cuenta? ¿O vete con mascarilla y ya está? Pero esa gente ha votado por correo, ¿no? Sí, yo ya he ido a votar. ¿Pero por correo o qué? Yo he ido a votar, físicamente. Físicamente. Que tú puedes ir a votar durante varios días. Aquí en España, como solo un día. No, correcto.
aquí hacen votación anticipada y como un mes antes, cada estado habla con los jueces y deciden qué condados pueden abrir para votar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dallas abrió hace ya 3 semanas, pero Austin abrió hace 4. O sea que no todo es así para el estado, ¿no? Todo depende. Tienes que informarte en tu sector. Y yo ya fui a votar. Yo fui a votar y fueron mucho más receptivos a abrir a votación anticipada precisamente por COVID. No querían que todo el mundo se apelotonara el día de la votación. Y yo cuando fui, éramos como 10 en fila para votar. Y todo el mundo mantuvo sus 6 pies de distancia y todo el mundo tenía mascarillas. La gente que estaba sentada haciendo ¿cómo se dice? Los delegados de mesa tenían aún más mascarillas, tenían un protector de visor y no sé qué, y no sé cuánto. Y tenían un sistema también de desinfectar los lápices. A mí me impresionó, ¿no? Que para hacer esto, como digo, Texas y tal, pues la gente era muy consciente y los jurados de la mesa eran muy pacientes y sobre todo que tenían un sistema hecho que a mí me hizo sentirme relativamente seguro, ¿no? Relativamente seguro. Todo el mundo, además, tenía una señal diciendo que nadie podía estar sin mascarilla. Y ya sé que mucha gente dice, ¡ay, bozal, que si la mascarilla! Le recuerda la metáfora de la meada. Si a ti te echan una meada y no tienen pantalones, te van a mojar todo. Pero si la otra persona tiene su pantalón puesto y tú tienes el tuyo, la otra persona se mea encima y a ti no te toca casi nada. Y esa es la función de la mascarilla. Esto yo lo hemos hablado muchas veces. La mascarilla no es para que tú no agarres el virus, es para que si lo tienes, no lo pases a otros, como un descerebrado. Y todo el mundo estaba bastante contento. Mira que aquí en Texas, incluso en Dallas, en la ciudad bastante cosmopolita, yo he oído a mucha gente gritando acerca de quejarse de mascarillas y entrar en locales por mascarillas. He visto alguna tontería, ¿no? Pero en el 95% de la gente que yo me paso todos los días son muy civilizados en cuanto a la mascarilla. Y, por ejemplo, pueden que no la lleven puesta durante la calle, pero se encuentran contigo en el lobby de un edificio y se la ponen, ¿no? Como un detalle de deferencia a saber que están rodeados por otra gente, ¿no? Pues ya te digo, y un comentario es que este año nunca he visto carteles que la gente pone en sus patios delanteros, en los patios de las casas, pones yo voto por Trump o yo voto por Biden, ¿no? Y he visto más señales de Biden de las que nunca he visto en Texas. Pero una vez más, esto es Dallas, ¿no? Es una ciudad un poco cosmopolita, entonces las ciudades, tanto Austin como Dallas y Houston, se suelen inclinar más, ¿no? hacia demócratas y tal. Pero dicen que hay una buena probabilidad de que gane Biden, de que salgan demócratas, ¿no? En Texas este año. Lo hablaremos mañana más. Lo que te iba a acabar de comentar era que el colegio electoral al final está repartido en 500 y pico de votos. Y para una persona que gane, tiene que ganar 270 votos del colegio electoral. Entonces el candidato al que son 538 votos en total. Y han decidido que el que gane 270, pues se declara ya vencedor. Ojo, los votos del colegio electoral, tú no puedes hacer que la población tuya vote por el candidato demócrata por 50 millones de votos y que después gane por voto electoral el otro candidato, ¿me entiendes? Quiero decir, eso de verdad que es un puñetazo al hígado, a la democracia y a la sensación de que tu voto cuenta. Entonces no se van a arriesgar, ¿me entiendes? Sobre todo en unas elecciones tan contestadas como estas. Lo más probable es que haya problemas si los 270 votos están muy reñidos y sobre todo si el voto público está reñido. Por ejemplo, ¿no? Si en 2 días después de las elecciones, que es mañana, ¿no? Si el día 6 o el día 5 empiezan a decirnos que hay 400 millones de votos a favor de Biden y 100 a favor de Trump, esto no hay vuelta de hoja, macho. O sea, el colegio electoral va a ir para donde dan los votos populares, ¿no? El problema es como ocurrió con Gore. En Gore, la elección del año 2000, cuando Gore perdió delante de Bush, estaban contando los votos de Florida y estaban repartidos los votos del colegio electoral, solamente quedaba Florida. Y ahí hubo un poco de chachuncheo porque el hermano de Bush era gobernador de Florida en ese momento y decidió no contar algunos votos, decidió contar esto que sí, tiró los votos de unos cuantos asilos de ancianos que solían estar en condados que votaban demócrata
y tal. Y al final resulta que el colegio electoral de Florida acabó votando por el republicano por 537 votos. O sea, si alguien se hubiera escudriñado más y dijeron que había votos de ausente que llegaron después a través del correo y tal, a lo mejor ese año, si hubieran seguido el proceso democrático, ese año a lo mejor hubiera ganado Gore. Pero, como te comento, el problema es cuando están las cosas muy cerca. Si hay una avalancha y por eso están diciendo que votes, que votes, que votes, que votes. ¿Sabes una estadística curiosa? En Texas aún no han abierto las votaciones personales, digo, oficiales, ¿no? Del día 3, pero ya han votado anticipadamente 90 millones de habitantes en Texas. Anticipados. Esos fueron todos los habitantes que votaron la elección pasada en Texas por correo y presencialmente. Anticipados y el día. Bueno, aquí ya solamente anticipados han votado ya mayor cantidad de votantes y ni siquiera ha pasado el día de la votación. O sea, fíjate cómo está la gente de levantada. Ocurrieron también un par de incidentes. ¿Te has enterado de los tromperos que atacaron a la caravana de Joe Biden aquí en Texas? Ah, no me enteré de eso, no lo vi. Pues resulta que la caravana de Joe Biden se iba a dirigir a dar un discurso en Austin, en la capital, y vinieron trompeteros en sus pickup trucks, en sus camionetas, con las banderas de Trump, y los atacaron, les mostraron armas de fuego, les enseñaron armas de fuego, no dispararon ni nada, pues les mostraron, y chocaron coches, quiero decir, les arremetieron con la camioneta contra el autobús, e hicieron rascazos y cosas así. La campaña de Biden llamó a la policía, y la policía dijo que, lo siento, habían cruzado tal comarca y estaba fuera de su jurisdicción. ¿Pero estaba Biden dentro o no? Creo que estaba Kamala Harris. Y lo llevaron al FBI. Pusieron lo que se llama una petición de investigación. Y el FBI dijo, esto es horrible, vamos a investigarlo inmediatamente. Empezaron a meter sus recursos y encontraron que uno de los proponentes de este ataque era un trompetero latino, fíjate, para hacernos quedar así la hostia de mal, un trompetero latino, pero que la policía de San Antonio sabía de él y sabía lo que iba a hacer, pero sin embargo no había hecho nada, porque parece ser que hay un montón de cargos contra este tipo, por ejemplo, vecinos que llaman a la policía diciendo este hombre está robando algo, está rompiendo tal, y la policía de San Antonio no hace nada. Y ahora la FBI está pensando que a lo mejor este tipo tiene algo de soborno sobre la policía de San Antonio. A ver si hay un caso federal aquí de corrupción y de haber tratado mal todo este caso, ¿no? O sea, que se están destapando unas cajas se están destapando aquí unos barriles de manzanas podridas increíbles. Como mínimo deja de funciones. Veremos. Él no es policía, pero la policía de San Antonio lo ignora, no se mete con él. Es un ciudadano nada más. O sea que quién sabe lo que ocurre aquí, ¿no? Otro comentario que te voy a hacer es que en las redes sociales hablan mucho sobre tomar medidas preventivas. La ciudadanía, los hoteles, las cadenas comerciales están atrincherando sus ventanales con maderas. ¿Tienen miedo a revueltas? Correcto. Tienen miedo a revueltas y reyertas. Y aquí hay dos versiones. Una es que pierda Trump y sus trompeteros se vuelvan locos y empiecen a atacarlo todo. La otra es que pierda Biden y los trompeteros dicen que grupos como Antifa y Black Lives Matter se van a volver locos y van a atacarlo todo. De hecho, yo sé, porque tú sabes que yo trabajo en una multinacional, yo sé de 5 negocios que están cerca de la zona de Dallas donde han pasado este aviso y han empezado a tomar medidas de precauciones. Y de hecho, 2 de estos grandes compañías le han anunciado a sus trabajadores que no acudan al trabajo 2 días después de las elecciones por temores a reyertas. Y esto solamente es en Dallas. Jolín. Está fea la cosa. Esto es peor que cuando ganaba el Barça aquí, que dejaban todas las Ramblas hechas polvo. O sea, y nos parecía ahí una barbaridad. Yo he estado hablando con otras personas y como te comento, es probable que lo que ocurra es que si pierde Trump, los trompeteros,
se disfracen ellos mismos de Antifa o de BLM e intenten hacer falsas banderas de destrucción. Bueno, de BLM es difícil que se disfracen, ¿no? Porque como no, que se van a pintar de negro, es que decir, o sea, hombre. Listillo. O sea, ¿sabes? Es que la prensa es la polla, o sea, quiere decir que... Lo único que sí, todos se ponen pasamontañas y se ponen una camiseta que ponga BLM y se van a romper cristales, joder. Ya, no, Pero sí, llegarlo un poco más, o quiere decir que la prensa es muy gratuita de soltar proclamas los antifas, no sé. No. exactamente, los antifas que no sabemos quiénes carajos son, y los pocos pingüinos que se declaran antifas no actúan como imbéciles, o sea que no, ni siquiera sé qué carajo es un antifa hasta el día de hoy. Sin embargo, sí sé lo que es un racista, y sé lo que es un supremacista, y vamos, y sé lo que es un xenófobo. Mientras tanto, la economía sigue en el tanque, la gente intenta trabajar desde casa, no hay trabajos tampoco, y el COVID ha subido a unos niveles espectaculares. Los reportes de Huffington Post han descubierto, y los investigadores de Huffington Post han descubierto que cada vez que el Trump se va a dar un concierto, pues suben los casos de contagio en la zona en la que él va a dar el concierto. Lo digo en serio, esto no es una broma, ya sé que te queda la cara blanca. No toma medidas, no solo él, sino para las reuniones y todo eso, sí, eso sí lo escucho. Desde luego, no toma ninguna medida. Prefiero, él sí toma la medida, ¿no? Él está protegido, pero la gente que atiende a él le importa un carajo que se mueran. El otro día fue a dar un rally, creo que fue a Indiana o a Minnesota, que Minnesota está al norte, está cerca de Canadá, hace unas temperaturas que te pelas. Y cuando se fue, se subió a su avión, a su Air Force One, que cuesta casi $1,5 millones fletarlo cada vez que él vuela, ¿no? Y la gente que fue al rally se les quedaron los coches congelados, hubo 12 casos de hipotermia, las ambulancias no pudieron ir a buscar a los viejitos que se quedaron atascados con sus banderitas rojas y sus gorritos de maga, y hubo muchos problemas de salud. Y no sabemos todavía la de contagios que habrá dentro de 2 semanas o 3, ¿no? Debido a ese rally. Pero él se son votos que pierde. Si se le mueren los votantes cada vez que hace una historia, son votos que pierde. O sea, que tampoco supongo que él estaba contando con que pudieran ir a votar mañana. O sea, sí, claro, ahora no sabe cómo estará, ¿no? Pero estaba contando con que pudieran ir a votar mañana. No sé. Esto es lo que hay. Te digo, esto es lo que hay. Estamos en una situación donde espero que hayas entendido de que la geopolítica, la economía mundial, ¿no? Las cosas grandes no van a cambiar. Votemos a quien votemos, ¿eh? Gane Biden o gane Trump. Pero el polvorín social que se ha convertido Estados Unidos sí va a cambiar. Para bien o para mal, porque si sube él, van a ser 4 años más de sentimiento justificado de lo que ha estado haciendo. Entonces, los que lo estaban haciendo un poco van a seguir haciéndolo mucho más. Y si pierde, vamos a tener que pasar una etapa en que los racistas van a estar de morros y van a armar barullo, van a armar bronca, van a armar jaleo y eso, y después se calman y después, si Dios quiere, conseguiremos movernos una vez más hacia un punto más ético y un poquito menos ridículo a cara del mundo, ¿no? Con estos xenófobos, racistas, supremacistas blancos que nos tienen, que no son tantos, pero hacen mucho ruido. Sí, bueno, yo creo que Estados Unidos está preparándose para decirle lo de "you are fired", ¿no? A Donald Trump, eso espero, vamos. Hola. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, hemos tenido bastante chapa, ¿no, Gerald? Yo creo que sí, tío, hemos tenido mucho y mañana, de hecho, vamos a dar más chapa, si tú te apuntas. Sí, claro, ahí estaremos al pie del cañón y veremos cómo se transcurre el día electoral y todo, si pasa pacíficamente todo, si no hay ningún evento raro ni nada, esperemos que todo transcurra tranquilamente. Y bueno, pues esto es todo, lo dejamos, nos despedimos. Yo soy David Santiso y estoy con Geraldine de Clave 45, que también os podéis escuchar por allí, y subiremos este audio por allí también. Y hasta mañana. Hasta mañana.